cómo se comporta la gente cuando no hay nadie mirando, ¿no? No sé quién decía esta frase, pero es que es totalmente así. Y cuando tienes equipos en todo el mundo, pues o consigues que la gente piense de esa manera y piense la empresa como suya, o no hay nada que hacer. Que hay que tener recursos, ¿vale? O sea, eso de decir el presupuesto, hay que tener presupuesto para la innovación. O sea, no, sácalo, no. O sea, está muy bien tener buenas ideas, pero hace falta algo más. Y son los recursos. Nuestros dos principales pilares de oferta es el turismo patrimonial cultural y el turismo no gastronómico. Unirte a alguien bueno te trae cosas buenas. Y dijimos, para el tema de hostelería, que nosotros no sabemos, vamos a unirnos a Martín Berasategui, que seguro que trae cosas buenas. Si el consumidor, nosotros como consumidores, supiéramos a quién estamos comprando, posiblemente el 90% de las veces no compraríamos. Bueno, me vais a permitir que use el micrófono porque he estado muy pesado estos días con que comprase un micrófono y veo que como nadie lo está utilizando, pues no me voy a tragar mis palabras, o sea que voy a utilizar el micrófono. Tenemos ahí otro y bueno, nos lo podemos seguir sumando. El objetivo de ahora es hacer una pequeña mesa redonda en la cual vamos a discutir algunos aspectos que ha comentado Adolfo y nada, después pasaremos a hacer un vino español, un pequeño vino español. Como ha dicho Carlos antes, tenemos unos libros ahí de Adolfo, entonces bueno, un pequeño obsequio para el que se quiera animar y coger uno. Entonces bueno, sobran un poco las presentaciones porque ya las hemos hecho antes, ¿no? Pero para la confección de esta mesa redonda hemos sido especialmente cuidadosos en el sentido de coger representantes tanto del mundo empresarial como de la administración pública y que promulgasen un poco con esos valores que decía antes Adolfo, ¿no? Tenemos a Marco Sillera, que ya creo que le conocemos todos. Con Marcos tenemos una buena relación también a raíz de la Asociación de Empresa Familiar. Ellos, pues como todos conocéis, pues son celebérrimos por los vinos que hacen, ¿no? Tenemos a Enrique Espinel. Enrique es el director de operaciones de la empresa Civitatis. Lleva muy en bandera, ¿no?, el ser de Valladolid y bueno, es una empresa, como ha dicho antes Carlos, joven, pero con un grandísimo éxito, con una expansión internacional y bueno, también con unos valores muy fuertes que después comentaremos. No queríamos dejar la mesa sin una representación de nivel desde el punto de vista público, ¿no? Tenemos a Ángel González. Ángel es el director general de turismo de la Junta de Castilla y León, con los cuales hemos podido también participar en un proyecto súper ambicioso que después también podemos un poco comentar. Y por supuesto, pues Adolfo, ¿no?, que te hemos presentado ya 3 o 4 veces, pero bueno, experto en digitalización, escritor y ligado a puestos de alta dirección en su caso en el Banco Santander y en el Banesto, ¿no? Tras un poco la presentación, no quiero tampoco incidir mucho más en lo que son las empresas auténticas, ¿no? Podemos quedarnos con esa definición de que son aquellas que hacen lo que dicen, que hacen lo que sienten, que promulgan con sus valores y al final pues que actúan con integridad, con transparencia, que tienen compromiso con el cliente y que alinean un poco sus objetivos con las necesidades de su cliente, que empoderan a sus personas, que desarrollan a sus personas. Entonces, bueno, la verdad es que he ido apuntando una serie de preguntas, pero ya sabéis que la mesa es abierta y podéis hacer las intervenciones que entendáis. De hecho, a raíz de estar hablando con alguno de vosotros, pues he modificado algunas preguntas que me pareció también interesante el tratar. Me parece de interés que podamos abrir con una pregunta así un poco general, en el cual nos
habléis de los valores fundamentales que tenéis en Illera, en Civitatis, en la consejería y también los valores que tú has visto en las empresas donde has estado, y si creéis que esos valores son diferenciales dentro de vuestros sectores y si pensáis también que esa diferenciación no la tiene la competencia, ¿no? Otras empresas que pueden ser de la competencia, y qué valores diferenciales entendéis que podéis tener. Bueno, lanzo la pregunta al aire, puede responder el que quiera. Tenéis el micro ahí. Buenas tardes. Lo primero de todo, gracias a Divisa IT, pero tengo que decir, es un placer. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias también a Adolfo por el libro, El valor de la autenticidad. Digamos que desde que leía los libros de mi profesor Pedro Nueno, no me lo pasaba tan bien leyendo un libro que no fuera de Profesor mío ficción. también. Profesor de los dos. Los dos quizás procedemos del IES. Sí, sí. Eso es lo primero que quería decir. En segundo lugar, efectivamente, yo vengo del sector público. Y puesto que en una mesa redonda uno tiene que tener, además de autenticidad, de integridad, de honestidad, pues lanzar algunos criterios. Obviamente nosotros no tenemos competencia como administración. Podemos tener la local, la estatal, pero no es cuestión de entrar en competencias, aunque quizás en algunos rincones sí que existen. Pero sí que puedo decir lo siguiente. Yo llevo trabajando 40 años, de ellos 8 años y medio en el sector público. Si concebimos los valores como transparencia, honestidad, integridad, sostenibilidad, colaboración, gestión de datos, incluso, aunque esto es más discutible, tengo aquí a un coordinador de mi dirección general, me lo puede discutir, compromiso con los empleados e incluso eficiencia, que es otro ratio que generalmente no entra, porque bueno, la consecución de los objetivos con el menor consumo de recursos posibles. Yo puedo decir que, echando de menos un libro como el de Adolfo en el sector público, no veo diferencia entre el sector público y el sector privado. Repito, no veo diferencia entre el sector público y el sector privado, por lo menos a mi criterio. Y de los 40 años he pasado solo 8 años y medio en el sector público. Respetamos en el sector público, yo soy un cargo público, estos criterios, estos valores, con la misma profundidad e incluso más que en una empresa privada. Transparencia, lo que yo cobro es público, aparece publicado. No sé si fuera de los del IBEX tenemos la retribución de los empleados y de los altos cargos. Mi agenda es una agenda que está a disposición de todo el mundo. Es más, mi mujer, que vive en Zaragoza, se entera de lo que yo hago mirando mi agenda pública. Honestidad, bien. Se puede decir, hombre, claro, ¿cómo voy a negar los casos de corrupción? Quizás es uno de los sitios donde los factores de honestidad son más estrictos y el código de honestidad son más estrictos de todos los que yo me he encontrado en mi vida privada. Y he sido consejero delegado de algunas empresas, tanto de servicios como financiera. Sostenibilidad. Bien, yo voy a leer un párrafo. Dicho en otras palabras, la sostenibilidad medioambiental, es decir, la preservación de nuestros recursos naturales para su disfrute por actuales y futuras generaciones, está en el eje de esta normativa, como lo está en todas nuestras políticas relacionadas con el turismo naturaleza. Este es nuestro preámbulo del futuro decreto sobre regulación del turismo naturaleza. Colaboración. ¿Cómo puede colaborar la administración con los particulares? Hombre, no me fastidies, como diga, la administración impone. Leo también otra orden. Una de las claves de la moderna gestión del patrimonio cultural es la corresponsabilidad en su gestión
es necesario impulsar en Castilla y León la participación de los ciudadanos y de las instituciones en la confección y en la ejecución de políticas públicas más sostenibles, generadoras de empleo y desarrollo, y siempre teniendo como principio básico la colaboración con el ciudadano. Esto es una orden que tenemos de subvenciones para la gestión del patrimonio cultural de entidades sociales sin ánimo de lucro. Y así podríamos seguir sobre criterios, gestión de datos. Efectivamente, acabamos de, con Divisaid, hemos desarrollado una plataforma de turismo, va más allá, es un portal de turismo que va más allá de una página web, pero es que tenemos un presupuesto de 5 millones de euros para una plataforma digital, algo más de un Big Data para la gestión de datos, tanto por parte de las empresas que nos ofrecen datos, que nos dan input, como de nosotros mismos para la gestión y análisis de datos. Bien, este es, me van a permitir que con cierta, aunque no ha aparecido, con cierta, no modestia, que no soy modesto, humildad. Con cierta humildad es nuestra forma de presentarnos desde una administración pública y de colaborar a los principios, a los valores que muy gustosamente vemos que rigen en muchas empresas, como muy bien ha desarrollado Alberto Ramírez en su libro. Muy bien, Ángel, muchísimas gracias. Marcos, tú provienes de una empresa familiar con muchos valores, ¿no? Os conocemos también de... sí, pero eso es solo para recoger el sonido, este es para amplificar. En el caso de Illera, pues venís de una empresa familiar, como decía, ¿no? Os conocemos desde hace muchos años, desde la asociación, hemos conocido a tu padre. Creo que sois muy auténticos en muchos de los aspectos que comentaba Adolfo, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿qué valores se os ha trasladado desde el núcleo familiar, ¿no? De la familia, que hayáis podido proyectar en la empresa y en los vinos que hacéis y comercializáis? Me perdonéis el hilillo de voz, que estoy muy afónico, muy acatarrado, creo que nos ha pillado calor, frío, frío, calor y estamos todos un poco así. Gracias, David, por invitarnos, y yo no me he leído el libro, voy a ser auténtico, porque no he tenido tiempo y tal. Me he leído un resumen que nos habéis pasado y es que me ha gustado un montón, pero me he sentido un poco chafado con tu presentación, porque nosotros hicimos una reflexión en la pandemia, cuando teníamos reuniones por Teams, que aprendimos lo que era eso de Teams y tal, ahí cada 3 días nos juntábamos los comerciales y tal, y hicimos una reflexión, un proyecto que se llamaba Illeranza, que era un poco como nos queríamos ver después de que no pasara la pandemia y tal, y definimos unos valores que pensábamos que iban a ser muy auténticos, y según has contado, es que son los mismos de todos. Pero aquí tenemos foco en el consumidor, lo tengo aquí, Illera, nuestros valores, somos digitales, compromiso social, innovación, calidad, mejora continua, rentabilidad sostenible, ética, respeto a todo el grupo de interés, colaboradores satisfechos y con autonomía, legado familiar, esfuerzo. Y entonces he dicho, ahora según estabas hablando, he pensado, digo, anda, si es que estos valores son los mismos de todas las empresas. Entonces, ¿ahora qué nos diferencia de los demás? ¡Puah! Y eso es otra reflexión que tenemos que hacer, porque estos valores entiendo que pueden ser un poco comunes a todas las empresas que estamos aquí, y así a bote pronto se me ha ocurrido que somos buenas personas. Nunca se habla poco de... Sí, yo creo que el ser buena persona puede englobar un poco todo esto, yo creo, ¿sabes? Y luego me había apuntado aquí colaboración en el sector, tener amistad con la mayoría de competidores, intentar colaborar con todo el grupo de interés, son los valores, pero me has hecho que vamos a tener que reflexionar en la siguiente reunión con mi hermano y con mi padre y tal, para redefinir estos valores y ver cuáles nos diferencian de la competencia, porque yo creo que estos pueden ser comunes a la mayoría. Pero vamos, ya te digo que es sostenibilidad. Aquí me he traído todos los apuntes
de todo lo que hacemos, proyectos de sostenibilidad. Y luego también he pensado, joder, a ver si va a ser todo marketing y todo fachada, y no va a ser real. Me has tocado un poco ahí, ¿sabes? Porque al final igual todos contamos lo mismo, hemos reducido el consumo de agua un 25%, la energía 100% renovable y tal, y digo, joder, es que eso lo contamos todos, me cago en la mar. Pues para dar una vuelta. Está muy, muy bien la reflexión. Enrique, en vuestro caso, bueno, en Civitatis sois un distribuidor de experiencias turísticas, ¿no? ¿Qué valores ponéis por encima dentro de vuestra operativa? Después hablaremos, y esto te lo tengo que confesar que es una pregunta que me he apuntado a raíz de una conversación contigo y que venía con Adolfo comentando, que nos ha llamado mucho la atención el dato de rotación que has comentado dentro de la empresa, ¿no? Entonces, si quieres también podemos comentar al hilo de esto un poco valores generales de Civitatis y después eso es una dinámica de valor al final cuya consecuencia tiene una bajísima rotación, que es el desarrollo de las personas, ¿no? Porque no se puede entender de otra forma. Cuéntanos un poco la experiencia desde vuestro punto de vista. Genial, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, David, Carlos. Un placer estar aquí en casa, como bien decía, somos de Valladolid y estamos muy orgullosos de serlo y además participar en un evento de cultura corporativa que no es lo habitual. No sé si se está oyendo esto, ¿sirve para algo? No sé si está encendido. Coge este. Vale, no, si no por no usarlo. Vale. No, decía que normalmente voy a eventos a hablar de turismo, que es nuestro sector, ¿no? Y de cultura corporativa se suele hablar poco. Pero me ha gustado mucho la presentación. El libro tampoco he tenido ocasión de leerlo todavía. Pero porque no estaba en España y me lo enviaron a casa y no estaba. Lo mismo he sido yo. Pero hay que ser auténticos, ¿no? Y la presentación creo que ha resumido parte de posiblemente tu visión, que comparto bastante y que además hemos vivido de manera bastante próxima a lo que comentabas. ¿Qué pasaba? Que nosotros hemos crecido muy rápido, de ser 2 personas a ser 300 y muchas en pocos años y de tener equipos en muchos países. Y bueno, la realidad es que a veces no pienses ni en esta parte, ¿no? Entonces, llegado un momento, definimos, junto con Alberto, que es el fundador, yo, que soy el segundo que llegué a la empresa y un poco la gente que estábamos ahí, pues cómo pensábamos que eran los valores, cómo al final con esa ambición, ¿no? De que realmente no es cómo eres, sino cómo quieres ser. Pero bueno, tampoco creo que sea algo malo eso. Pero eso debe ser una mezcla, yo creo. En todo caso, nos dimos cuenta que había mucha desconexión entre eso que habíamos definido y lo que pensaban los empleados, lo que pensaban externamente los proveedores y los clientes, porque sí que lo analizamos. Y de ahí llegamos a la conclusión de que había que redefinir un poco todo eso, ¿no? Nosotros, nuestra misión es llenar los viajes de las mejores experiencias en todo el mundo. Nuestra visión es liderarlo, esto en el mundo online, ¿no? La reserva de tours y actividades online, como bien has dicho, y teníamos que reflejarlo en unos valores que realmente se pudiesen llevar a hábitos y a comportamientos, porque nosotros sí que lo medimos. Entonces, bueno, al final acabamos definiendo que nuestros valores eran más la forma en la que trabajamos, ¿no? O que intentamos que se trabaje, que la verdad es difícil luego mantener una cultura cuando creces tan rápido, eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno, definimos que al final los valores eran, pensamos en grande, al final muchos estamos desde el principio o hemos vivido todo ese crecimiento y nos sentimos casi intraemprendedores y conseguir que toda la gente que está en la empresa lo viva así creo que es muy importante y lo vamos consiguiendo porque mucha gente ha creado áreas desde cero, empezando incluso desde becarios y ahora son directores y eso tenemos 2 casos concretamente y creo que eso hace que la gente pues sienta propia a la empresa. Luego, humildad. Creemos también que es fundamental siempre, a pesar de que lideramos nuestra categoría, siempre ver que realmente tenemos mucho que mejorar. Sencillez en todo lo que hacemos. Somos una plataforma online, somos tecnología, pero hay que simplificar la vida del viajero. Hay que hacerlo todo simple, sencillo, al viajero y al operador de tours, porque como bien has dicho, somos un distribuidor. Somos el punto de encuentro entre la oferta y la demanda. Tenemos que simplificar todo, los procesos internos y la gestión. Luego tratamos de generar confianza, comunicar, ser transparentes. Quizás algunas cosas puedan sonar un poco marketingianas, pero la realidad es que, como he dicho, lo llevamos todo a comportamientos y desde el primer momento, desde que hacemos procesos de selección, lo enfocamos ya a ver en qué medida se alinea esto a estos candidatos, estos procesos, a nuestros valores. Luego, en todas las performance review que hacemos cada año,
perdóname Marcos, que hemos estado en una comida y me echa la bronca por utilizar anglicismos y tiene toda la razón. Y además es una empresa que somos líderes en tours en español por todo el mundo. Pero bueno, quiero decir, la valoración del desempeño que hacemos al final de año está basada también en estos comportamientos y al final en cualquier evento, yo siempre lo recuerdo, en cualquier evento lo pregunto, muchas veces la gente se va haciendo a estos valores y otras veces no, y hay que seguir trabajando, porque al fin y al cabo los valores no es lo que pone ese listado, o sea, realmente eso es lo de menos, es cómo se comporta la gente cuando no hay nadie mirando, ¿no? No sé quién decía esta frase, pero es que es totalmente así. Y cuando tienes equipos en todo el mundo, pues o consigues que la gente piense de esa manera y piense la empresa como suya, o no hay nada que hacer. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer y creo que sí que nos diferencia de nuestros principales competidores, porque pensando así es cuando llegamos a la conclusión de que tenemos que seguir haciendo, pues no sé, creo que lo comentabas en la presentación, pues nuestro propio contenido. No vamos a externalizar la atención al cliente porque nosotros pensamos que se debe hacer de determinada manera. La tecnología igual. O sea, todo lo llevamos el día a día a eso. Y la realidad es que al final somos auténticos. Bueno, eso habría que verlo. Y es difícil también mantener esa autenticidad. Estamos trabajando en ello. Está claro. Pues nada, muchísimas gracias por tu visión, Enrique. Creo que es súper interesante. Adolfo, una de las dinámicas que mencionas en el libro es la de la innovación. Yo muchas veces cuento este caso de éxito que nos comentaste hace mucho tiempo y que creo que es muy paradigmático, ¿no? Como es la creación de Bizum. Cuéntanos un poco cómo nace esa iniciativa, esa colaboración entre supuestos competidores en ese germen que es el compromiso con el cliente y también esa jugada de mercado que hacéis con el objeto de poder haceros con esas transferencias instantáneas antes de que llegasen pues otras plataformas a cubrir el mercado, ¿no? y se perdiese esa esencia. Vale. Bueno, en primer lugar, realmente el libro lo que trata es de generar la reflexión que nos acaba de decir Marco. Esa es un poco la esencia, ¿no? Si tuviera que decir en cómo resumes, el libro es en la reflexión de decir, oye, todos tenemos los valores, pero realmente, ¿cuál es nuestra práctica, ¿no? ¿Cuáles son nuestros hábitos, ¿no? ¿Eso es realmente así o no, ¿no? ¿O cómo me diferencio? A ver, cuando hablas de Bizum y lo comentamos la otra vez, ojalá Bizum hubiera surgido por el compromiso con los clientes. Pero no fue así. Digo, no fue así, pues fui uno de los promotores de Bizum y salió y surgió por otra cosa que también surge la innovación, que es defensa ante el enemigo común, ¿no? En este caso el enemigo común era evidente que era una tecnología relativamente fácil de hacer, que era lo de las transferencias instantáneas, inmediatas. La tecnología ya estaba, lo cual quiere decir que en cualquier momento PayPal, Apple, Amazon podía haber entrado en el mercado español con Alibaba, si lo hubieran dejado, que no le dejarían. Pero los otros posiblemente, ¿no? PayPal posiblemente hubiera sido el mayor candidato, ¿no? Entonces, realmente, primero tuvimos que convencer al Banco de España de que esto habría que hacerlo y lo teníamos que hacer nosotros, lo tenía que hacer la banca española y después ponernos de acuerdo, que no era muy sencillo, pues, el Santander con la Caixa y con el BBVA y tal. Pero realmente fue por eso, ¿no? La tecnología estaba, o sea, no era un problema tecnológico en absoluto, era un problema de una necesidad, pero no lo vimos tanto por la necesidad, soy sincero, es así, sino por protegernos de un enemigo común que iba a entrar en... Porque de alguna forma, si ves con las transferencias instantáneas, también de alguna forma pierdes ingresos, ¿no? Y eso también tenías que tomar esa decisión, ¿no? Si innovabas y perdías algunos ingresos de las transferencias por comisiones, o no innovabas, ¿no? Entonces, en este caso, se adoptó la medida inteligente de sacrifico posiblemente parte de la rentabilidad por un futuro, ¿no? Eso, no sé si habéis leído el libro del emprendedor, ¿no? Del dilema del emprendedor, pero este es el dilema del emprendedor.
Y en este caso el dilema fue, sacrifico parte de la rentabilidad para tener claro el futuro. Otros que no lo hicieron, este dilema del emprendedor, fue en muchos casos, ¿no? Kodak, Nokia, todos estos, el dilema del emprendedor es que tú tienes la tecnología y en un momento determinado tienes que tomar una decisión. Si sacrificas parte de tus ingresos y de tu rentabilidad presentes por el futuro o no lo haces, ¿no? Entonces, estas empresas, por ejemplo, tenían la digitalización mucho antes que lo sacaron los competidores, pero dijeron que no podían sacrificar sus ingresos y querían seguir teniendo sus ingresos anuales y bueno, el otro ya llegará, ¿no? Y lo que pasa es que el otro llegó muy rápido, ¿no? Entonces este es un gran dilema. En ese momento la banca española tomó la decisión adecuada en ese dilema, ¿no? De innovar o no innovar, ¿no? Innovó, ya salió muy bien. De hecho, Bizum es uno de los mayores éxitos de la banca y de un ambiente colaborativo, lo cual también te da a pensar que la colaboración, lo estaba diciendo también antes Marco, ¿no? La colaboración con parte del sector, con el sector y colaborar y contar ideas y contar experiencias, yo creo es tremendamente positivo, ¿no? Y creo que hay ámbitos también, es más difícil en la parte de negocio, pero hay ámbitos en los que esta colaboración se da, con temas de ciberseguridad, etcétera, etcétera, la colaboración se da lógicamente, ¿no? Bueno, aunque nos haya confesado que no ha sido fruto del compromiso por el cliente, a mí me encanta, me sigue encantando la historia y la seguiré contando por ahí. Muchas gracias, Adolfo, por la visión. Ángel, me gustaría volver un poco a tu persona. Yo creo que estás al frente del turismo en Castilla y León, ¿no? Yo creo que el turismo en Castilla y León sí que me gustaría que nos mencionases un poco las líneas de valores que seguís, porque vivimos en una potencia turística a nivel mundial, atraemos todo tipo de turismo al territorio nacional, pero el turismo de Castilla y León es un poco distinto. Tenemos muchísimo patrimonio del cual ni somos conscientes, antes lo hemos comentado. Entonces, ¿qué valores crees que se están proyectando desde la región hacia el exterior para atraer esa tipología de turismo y qué tipología de turismo estamos atrayendo? Vamos a ver, yo lo que puedo decir es lo que compone nuestro plan director desarrollado pues cuando asumo la Dirección General de Turismo. Efectivamente, hay que distinguir en turismo lo que son los recursos primarios de la oferta complementaria. Ambas cosas es lo que compone un producto que se desarrolla o va encaminado a un determinado destino turístico. Si no tienes claro cada uno de los componentes de lo que es la oferta, difícilmente puedes saber el segmento de mercado al cual vas a dirigir cada uno de tus productos. El gran problema de Castilla y León, el gran problema, es que es harta en harto de cosas. Es decir, por ejemplo, digo, tenemos turismo patrimonial. 500 castillos, fortalezas, oppidum, atalaya, con posibilidades de, como recurso primario, sacar de ello un producto turístico. Tenemos 406 monasterios, de ellos más o menos el 40% ocupado, con lo cual 60% desocupado. Tenemos 131 cascos urbanos declarados monumento histórico artístico. 9 patrimonio de la humanidad. Andalucía tiene 7. La Toscana tiene 6. Una dimensión más grande que toda Portugal. Tenemos 33 parques, 33 espacios protegidos. 33 espacios protegidos. Cerca del 22% de nuestro territorio, es decir, unos 88.000 hectáreas, está con un tipo de protección. ¿Cómo gestionas tú esto? Pues eligiendo. Y nuestra elección, desde el principio, con cierto cuidado, para no pisar callos, lo tuve muy claro. Castilla y León, hoy día, como todo turismo, para tener
éxito en el mundo turístico tienes que tener singularidad. Si no eres singular, no te diferencias del vecino, del otro oferente. Nuestros dos principales pilares de oferta es el turismo patrimonial cultural y el turismo no gastronómico. Turismo no gastronómico, tenemos 9 rutas del vino. Posiblemente dentro de poco esté la 10ª, que será León. Superior a 600.000 son los visitantes de la ruta del vino. Tanto en oferta como demanda, somos los principales de España. Yo llevo 32 años gestionando empresas de nieve. A mí no se me ocurre como director general en Castilla y León vender estaciones de esquí. Yo puedo vender aquello que me singulariza en un mercado muy competitivo y en el cual se valora. Rosa lo puede decir. Rosa, mi palabra fundamental a la hora de hacer nuestro portal turístico era experiencia. El turismo como experiencia. Mira, el turismo tiene 4 características hoy día en esta época. En primer lugar, es el turismo del yo. Es el turismo de la experiencia, de la singularidad, del yo. En segundo lugar, la oferta que no tiene, o el destino que no tiene seguridad jurídica y seguridad física, lo tiene todo perdido. En tercer lugar, el tercer componente es la sostenibilidad. La capacidad que tiene de que sus recursos, que no tienen por qué ser naturales, la Agenda 2030 efectivamente nos ha hecho bastante daño en algunas cuestiones. Sostenibilidad, hablamos antes de gestión patrimonial. El turismo que no es sostenible y que vende sostenibilidad no tiene cabida en el mercado. Y en cuarto lugar, la digitalización. Es imposible concebir un turismo sin digitalización. De esas 4, creo que nosotros estamos en Castilla y León, no tenemos mar, no tenemos playa, pero tenemos los suficientes recursos para colocarnos en el mercado con un turismo dirigido a un segmento de mercado, hablemos claro, con capacidad de compra. Es decir, segmento de mercado medio o medio alto. El turismo ha pasado de ser un turismo de, digamos, de potentados, una esencia de la clase social a principios del siglo XX, a ser después un turismo de vacaciones en los años 60. Todo el mundo descubrió el turismo y todo el mundo quería ser turista. Un turismo de ocio a finales de los años del siglo pasado, para ahora hacer un turismo de experiencia e incluso un turismo de necesidad. ¿Cómo? ¿Que no te has ido de vacaciones? Ahí va, ¿qué te ha pasado? Parece que el ser de vacaciones ya es casi un estado de necesidad, entre otras cosas. Ante esa posición, si lo sabemos manejar bien en Castilla y León, desde luego tenemos un potencial, no solo un potencial, sino una realidad muy importante. Tenemos un gran problema, y lo tengo que decir. He hablado fundamentalmente de la conexión entre demanda y oferta. Tenemos un problema, y es nuestra masa crítica. Somos muy pocos. Necesitamos posiblemente 3.000 camareros y necesitamos también personas que conviertan esos recursos primarios junto con la oferta complementaria en producto para que después venga Civitatis y como intermediario que es, lo coloque en determinados mercados de origen, que es donde tiene que colocar nuestro mercado de origen. Ese es, y lo tenemos que decir, ese es nuestro gran problema. Y para ser políticamente incorrecto y termino, tenemos valles, vamos a ver, yo procedo parte de mi historia profesional o desarrollado en el Pirineo aragonés. Tenemos valle en Castilla y León, por cierto, yo no presumo vallesolitano, yo presumo de segoviano, para dejar las cosas claras. Tenemos valles en Castilla y León, como el Valle de la Ciana, el Valle de Bavia, toda la parte norte de León, que quien lo conozca difícilmente verá un recurso primario
más bonito, si no es incluso hasta el norte del lago de Garda, que tanto parecido tiene con esa zona de León, con una diferencia, que si vas a verlo y quieres comer, tienes que andar 60 kilómetros para tomar algo medianamente decente como comida. Ese es nuestro gran problema, la masa crítica. Hacemos nosotros un esfuerzo importante dentro de la administración para intentar ayudar, pero si no hay masa crítica, es decir, si no hay inversión, si no hay oferta complementaria que complemente esos recursos primarios para crear un producto que colocar después en un destino, mal lo tenemos. Y los números de la despoblación de Castilla y León hablan por sí solos. Muchas gracias, Ángel. En hilo a lo que dices y también introduciendo a Enrique también en el debate, hablamos mucho de sostenibilidad turística, ¿no? Comentábamos antes que ahora está muy de moda hablar de sostenibilidad turística, que empieza a haber ese movimiento contrario al turismo, que parece que nos queremos cargar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un movimiento en pro de la sostenibilidad. Bajo tu punto de vista, ya no digo concretamente en Civitatis, digo como empresario del mundo turístico y con mucha experiencia, ¿dónde está ese justo medio entre los dos extremos? ¿Necesitamos regulación? ¿No necesitamos regulación? ¿Tenemos que ponerle puertas al campo? ¿Dónde está el modelo turístico idóneo? Porque parece que en España, no sé si antes comentabas, Ángel, un 11, un 12% del PIB estaba ligado a actividades turísticas. ¿Dónde debemos, o un 14%, dónde debemos regular para no perder esa autenticidad también dentro del sector? Estando Ángel aquí, no sé qué voy a responder yo de regulación, pero bueno, creo que sí puedes decir. Creo que no tengo tanto que decir, pero bueno, hablas de la turismofobia y todos estos movimientos que hay ahora, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que ahí hay un problema que se centra mucho en el tema de la vivienda, principalmente, y que encarece mucho ese tema y que los residentes pues al final lo apagan con el turista, ¿no? Porque al final todas esas viviendas que no se hicieron de manera correcta pues ahora generan esos problemas de encarecimiento de la vivienda, que supone, yo creo, que ese malestar principal. Es lo que yo pienso, porque la realidad es que esos destinos que tanto se quejan ya no es el 12, es que lo hablamos antes, puede ser el 20, el 30 o el 40% de lo que viven del turismo. Exacto. Como puede suceder en algunas islas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy convencido que no es que haya una turismofobia como tal, sino viene más por ese lado. Pero yo creo que las administraciones están trabajando en la buena dirección, yo creo. Y antes nos contaba un poco Ángel lo que se está haciendo aquí también. De hecho, se ha hecho la ley hace poco tiempo, nos comentabas, ¿no? Estamos en proceso de gente. Ah, vale. O sea, bueno, yo creo que regular ese tipo de cosas son positivas. Puertas al campo, pues depende de qué tema, ¿no? Es que el turismo es demasiado amplio. Sí, no nos dedicamos al alojamiento, nos dedicamos a los tours y a las actividades y bueno, al final las visitas guiadas creo que al revés, creo que ayudan al desarrollo sostenible de los destinos. Nosotros tenemos 4.000 destinos turísticos en el mundo, no solo enviamos clientes a Nueva York y a Roma y a París, sino al revés, tratamos de dar visibilidad a todos los destinos, a todas las atracciones y todo lo que podemos poner en valor en cada región. En Castilla y León tenemos miles de actividades. Y bueno, hablamos antes también del ejemplo de Trigueros del Valle, ¿no? Un pueblo al que no iba nadie, porque tengo allí una casa y lo conozco bien, y desde que se empezó a comercializar una actividad que es verdad que a lo mejor no es tan auténtica, ¿no? como podrían ser otras más históricas y más tal, pero es muy diferente y que a la gente le atrajo mucho y ha conseguido que un destino se genere de la nada prácticamente, podríamos decir. Y creo que en ese sentido nuestro trabajo da mucha visibilidad, es un escaparate, trabajamos directamente con los operadores, con las empresas locales, sin intermediarios, y eso genera empleo local. Como decíamos antes hablábamos incluso de muchos destinos que tenemos en el mundo, porque trabajamos en 150 países y en muchos lugares hemos empezado trabajando con un guía que ha ido creando su empresa, que ha ido incluso formando para tener más guías en español y enseñando a otra gente para ir desarrollándose y esa comunidad local en ese pueblo tener una empresa, ¿no? Entonces, creo que al revés, creo que hacemos mucho por la sociedad también y que hay que darle un poco la vuelta a esa lectura. Ya nos pasó en 2019, cuando fue el otro pico de
del turismo mundial. Y luego en el 2020 bien que se acordaba la gente de que ojalá volviese el turismo, ¿no? Entonces ahora estamos en otro pico. Desde luego que hay cosas que mejorar y yo entiendo muchas de esas problemáticas, pero creo que es más positivo que negativo. Sí. Por supuesto. Pero bueno, Ángel, si quieres complementarme. No, yo lo que recuerdo... Me parece, disculpa que te corte, muy interesante también la visión que has dado antes de lo auténtico o no auténtico. Podemos comentarlo también en la mesa redonda, en hilo a lo que ha comentado Enrique. No sé, quedar un poco pedante, ¿no? Pero yo que soy muy partidario, soy muy lector de un filósofo Heidegger. Heidegger distinguía el ser en sí, el ser para sí, ¿no? Y decía que simplemente el ser en sí es capacidad de llegar al ente, lo demás son ser para sí, pero tanto valor en última instancia tiene el ser para sí como el ser en sí. Quiero decir, hay autenticidad y autenticidad. Mirad, en el mundo del turismo lo importante no ser auténtico, es parecerlo. Y recordaba 2 o 3 cuestiones, ¿no?, sobre la autenticidad. La autenticidad, yo lo comprendo, lo del libro, claro, son los valores que tiene la empresa que ofrece un determinado producto. Otra cosa es que el producto sea o no sea auténtico. Yo recuerdo este verano, cuando estábamos en Ámsterdam, mi mujer y yo pues íbamos a ver la exposición de Van Gogh y habíamos tenido una reserva y era nuestra rutina anual, nuestra cita con Vincent Van Gogh en el museo en Ámsterdam. Y cuando llegamos yo me empecé a poner nervioso porque vi cola. Ojo, y no me parece muy bien los turistas con las colas, no voy a decir yo al contrario como director general de turismo. Pero claro, vi una cola grandísima, pero hombre, si tenemos reservado la hora para entrar a ver al Museo Van Gogh. Cuando fuimos llegando nos dimos cuenta que las colas kilométricas no eran para entrar en el museo. Es más, en el museo tampoco había tanta gente. Era para una exposición paralela en la cual había una realidad inmersiva sobre Van Gogh, con el cual uno entraba y veía la noche estrellada de Van Gogh, recordáis, con esos grandes roleos y las estrellas alrededor de su cabeza, los girasoles también deambulando por allí. No le interesaban el Van Gogh auténtico, le interesaba la realidad apariencial sobre Van Gogh. Ahora hay una exposición que está teniendo mucho éxito en Madrid sobre el Titanic, el cual también es una realidad inmersiva, en el cual uno vive la experiencia con una realidad inmersiva. ¿Es una experiencia auténtica o no es una experiencia auténtica? Bueno, el antónimo de auténtico, si lo veis en el diccionario, es terrible, ¿eh? Es terrible. Uno de ellos es fingimiento, pero el resto son terribles. Esto es lo que ocurre muchas veces en el turismo. Cuando vas al Le Clos Lucé, donde murió Leonardo, la casa es del siglo XVIII, Leonardo murió en el siglo XVI, entras y te representan la muerte de Leonardo con Francisco I. Mentira cochina, porque Francisco I no estaba allí, con la Gioconda pintándola, mentira cochina. La Gioconda ya estaba pintada hacía unos años. Pero hay unas colas alucinantes, claro. Cuando llegué como director general de turismo, o cuando uno va a Puy de Fou, en Francia, sobre la historia de la Revolución Francesa, es todo menos historia verdadera. Entonces, claro, cuando uno llega a director general, tiene que distinguir muy bien lo que son sus gustos de lo que es el gusto del cliente. Saber lo que vende. Claro, antes hablaba del Castillo Encantado. El Castillo Encantado ha logrado crear un relato, lo voy a decir y no te moleste, de quizás el castillo, dentro de la ruta de castillo que hay en Valladolid y en Castilla y León, pero en Valladolid en concreto tenemos un plan de sostenibilidad, el menos auténtico de todos los castillos. Sí. Pero es el que más tiene, el que más cliente absorbe, porque ha creado un relato. Un relato, es decir, es auténtico. El relato, a lo mejor, recordamos a Heidegger, el ser para sí, a lo mejor en su ser para sí es auténtico, aunque parte de una ficción. Bueno,
ese es el turismo y con eso nos tenemos Que lidiar. nos tenemos que guiar y nos tenemos que basar. Y es en el mercado en el que estamos, en el que estamos trabajando. Después tenemos la suerte de tener muchos castillos que son verdaderamente auténticos. Pero ahora que compró el castillo de Pedraza, lo han comprado donde ha vivido cerca de 100 años la familia Zuloaga, donde estuvieron detenidos, presos, 2 hijos de Francisco I, que los 2 fueron después reyes, Enrique II y Francisco II. Yo le decía al nuevo dueño, dice, ¿qué hago yo con el castillo? Aquí visito donde cagaba Zuloaga y aquí tal. Digo, olvídate, crea una historia sobre los hijos de Francisco I, cómo uno se escapó. Un relato, conviértelo esto en una ceremonia con una experiencia, porque si no tienes poco que vender. Ir a un sitio para ver determinadas cosas, si no le vendes el relato, desde el punto de vista turístico, tiene bastante los días contados. Y es así, lo siento. Está claro. Muchas gracias, Ángel, por el... Ahora le voy a preguntar a Marcos, te toca a ti. Bueno, la verdad es que ahora, según hablaba Ángel, me venía a la cabeza el tema de la experiencia turística, ¿no? Y me he acordado del tema del hilo de Ariadna, ¿no? En la iniciativa que habéis tenido con Martín Berasategui. ¿Puedes contarnos un poco qué valores de atracción tenéis en esa experiencia gastronómica que tenéis? ¿Qué tipo de público estáis atrayendo? ¿Cómo estáis proyectando todo eso en el producto que estáis ofreciendo, en la experiencia más bien? Bueno, el hilo de Ariadna parte desde hace unos 10 años, casi como una iniciativa romántica de mi padre y de Ramón, el enólogo, socio de la bodega, que ven y perciben que tenemos un tesoro, que son las bodegas subterráneas que hay en Rueda, y que como no se mantengan y se cuiden, se van a hundir. De hecho, se han hundido un montón, que es una pena. Entonces, a nivel eso, romántico, porque se ha metido dinero a las puertas. Solamente la obra del hilo de Ariadna estuvimos 5 años, casi 5 años, sacando escombros y bajando ladrillos. Con una zarcera y con un carretillo, bajaban ladrillos y subían escombros. Y salieron más de 100 camiones de escombros. O sea, era como un capricho que tuvieron. Y entonces, esto vino un amigo andaluz y dice, tenemos que crear el contenido ese, vamos a hablar del origen del vino a través de, o jugando con el laberinto de Creta, el Minotauro, Ariadna, la mujer del rey del dios Dionisos, dios del vino, madre de Enopión, primer hombre que hizo vino, y tal. Está muy chulo, bueno, y ya hemos creado un contenido. Bueno, entonces, esto, yo recuerdo de niño, chaval, ir con mi hermano y jugábamos al escondite por las bodegas, había unas medio hundidas, otras no, y tal, y había un pequeño merendero, y ahí pues venía un cliente, y se cortaba un trozo de queso, una jarra de vino, una botella de vino, y entonces eso se amplió un poquito, entonces ya se puso, en una zarcera se puso una parrilla, y ya era para 15 o así, o 20, y pues ya se hacían unas chuletillas, y fichamos al cura de la Seca de Rodilana y Pozalías como cocinero, y nos hacía las patatas con costillas arriba, y las chuletillas. Y ya, claro, ya venían 25 y no cabían. Y ya te vas liando, y eran sobre todo clientes, no se cobraba nadie, eran compromisos, amigos, lo que venían clientes de Salamanca o venían de Sevilla. Y ya haces un comedor más grande, uno más grande, y ya nos liamos y un restaurante para 100 y pico personas. El restaurante se lo dimos a los del hotel ACE para que lo llevaran ellos, no se ganaba dinero, bueno, era una relación muy buena con ellos, pero no era el momento, y entonces se lo ofrecimos al chico que era el camarero, el maître, y al cocinero, y se lo ofrecimos en enero del 20. Con lo cual, claro, estos no tenían patrimonio para poder aguantarlo, y ha estado cerrado unos años. Entonces, bueno, con otro amigo, que aún no conoceréis, conoce a Martín Berasategui, le dice, esto lo tiene que ver Martín, que esto ya verás y tal, un amigo mexicano va a venir y tal, y ya lo vieron, y vino Martín y vio la bodega y tal, y se quedó fascinado. Me acuerdo de su frase que dijo, esto es como un Ferrari, pero le falta el motor que es la cocina, que quería una cocina grande.
Y entonces dice, si cambié la cocina y tal, pues venga, entro con vosotros. Y ese fue el origen de estar con Martín. El venir con Martín viene antes porque tenemos un proyecto en la Ribera del Duero que compramos una bodega en el año 2015, Vivaltus, y nos trajimos a un enólogo francés para que nos diera una visión diferente, y nos enseñara otra manera de hacer los vinos, porque si lo hacemos nosotros vamos a hacer un vino más de Ribera del Duero, que va a ser muy bueno, pero va a ser uno más. Entonces dijimos, traemos a uno francés y nuestra clasificación era pues Mbappé, Messi, Cristiano, lo que fuera, y nuestro primer Mbappé dijo que sí. Entonces, claro, nosotros nos fuimos a Petrus, que para nosotros Petrus era como el mito. Imagínate que te puedes traer al enólogo de Petrus. Pues por unas circunstancias de la vida coincidimos con un amigo común y tal, nos presentó, él vino a ver la bodega, nos conoció, hubo un enamoramiento así a primera vista, y entonces hacemos los vinos con el enólogo de Petrus, Jean-Claude Berruet. Y el juntarnos con este hombre solo ha traído cosas buenas. Entonces, unirte a alguien bueno te trae cosas buenas. Y dijimos, para el tema de hostelería, que nosotros no sabemos, vamos a unirnos a Martín Berasategui, que seguro que trae cosas buenas. Entonces, valores, estamos hablando de valores, pues valores, confianza, humildad, reconocer que hay gente que lo hace mejor que tú, entonces yo me alío con ellos y me los traigo. Pero el francés, Jean-Claude Berruet, él viene por un proyecto, viene porque se ha enamorado y quiere hacer el mejor vino de España, y está en ello, estamos en ello. Entonces, creo, mira, un secreto que nadie sabe, antes de venir Jean-Claude Berruet, hablamos con un enólogo muy famoso de Francia, de una bodega muy famosa, de hecho ha conseguido que sus vinos los beba James Bond en las películas. O sea, imagínate el nivel de marketing que tiene, que ahora James Bond no bebe Bollinger, ahora bebe... Buscad las pelis y lo veis. Y entonces vino él, el dueño, que tiene un proyecto, hace vinos en muchos países y tal, con su segundo, y no hubo enamoramiento, no hubo conexión, y seguramente que hubiera sido mucho más marketingiano y nuestro vino sería ahora mucho más conocido a nivel mundial después de 5 años que está a la venta, si hubiéramos ido con él. Pero no hubo esa conexión, no hubo amor, no hubo feeling, no sé cómo llamarlo, y no nos gustó, o sobre todo al enólogo, no hubo conexión. Entonces fuimos a ver a Jean-Claude, y con Jean-Claude y su hijo es una relación entrañable. Es casi Moncho, nuestro enólogo, va con una cresta, el pantalón ese que se ve medio calzoncillo, y tatuado y tal, y Jean-Claude tiene 82 años, 81 años, y es como si fuera el abuelo, y se juntan los dos, y es una magia de la experiencia de ese hombre mayor y tal, y Moncho con su energía y tal, y es muy chulo. La verdad. Fíjate, si me permitís simplemente esto es un ejemplo de lo que decía. Recurso primario, el vino, la bodega. Oferta complementaria, todo lo del Lino Adiarna. Ahora ha convertido en sí mismo un proyecto en un destino turístico. Hay gente que te viene exclusivamente, no sabe dónde está Rueda, pero te viene a comer al Lino de Ariana, por esa unión, en base a los feeling, a tal y cual, pero al buen emprendimiento de unos buenos empresarios, que ha convertido un recurso primario junto con una oferta complementaria en un destino turístico. Y la gente después va al Lino de Ariana, se queda en la zona, anda, pero si también tenemos tal, anda, si la iglesia, la panadería de Rueda nunca ha vendido más pan que en esta época. La iglesia de Rueda no sabría generalmente, este año la hemos abierto con un programa porque la gente quería ver la iglesia de Rueda, que por cierto la recomiendo porque es fantástica. Es un ejemplo de lo que es el turismo. No tener miedo a que venga más gente, porque ojalá hubiera otros 4 restaurantes de alta gama en Rueda. Claro. No, que van a abrir uno ahí, que van a abrir. Pues que vengan, cuanto más venga, cuanto más haya mejor. Claro. Súper interesante. Se nos va acabando el tiempo. Yo tenía aquí apuntada una para ti, Adolfo, tornando un poco a lo del tema de la innovación, que es una de las dinámicas que mencionas en el libro. En una gran empresa, una grandísima empresa, una multinacional como es el Banco Santander,
¿Dónde nace esa innovación? ¿Nace en la base de la pirámide? ¿Es un aspecto que se promueve desde la dirección? Y después, ¿cómo se propaga y cómo se implementa dentro de la organización? Bueno, te puedo contar el caso del Santander, ¿no? Digamos que la innovación en el Santander nace de cualquier sitio, ¿vale? Hay un departamento de innovación, pero casi diríamos que es un facilitador de la innovación. O sea, no se está esperando a que el departamento, a ver si los gurús estos sacan el nuevo producto, ¿no? O sea, el que tiene una idea, pues aquí está el director regional, o está también Raúl, ¿no? Pueden tener una idea y esa idea, si tiene sentido, pues se lleva a la práctica en el banco, incluso en el grupo, ¿no? Entonces digamos que sale en cualquier sitio. Lo que sí es verdad que hay recursos para desarrollarlo. Yo creo que eso es súper importante. O sea, yo creo que hay temas importantes que los he comentado antes. Uno, que hay que tener recursos, ¿vale? O sea, eso de decir el presupuesto, hay que tener presupuesto para la innovación. O sea, no, sácalo, no. O sea, está muy bien tener buenas ideas, pero hace falta algo más, y son los recursos. Y después también hay que tener que correr cierto riesgo y aceptar el riesgo y aceptar los errores. O sea, yo creo que eso son cosas que realmente en el Santander, en su nivel, pero se admiten, y yo creo que eso te lleva a sacar productos nuevos y hacer cosas nuevas, ¿no? Y también luego la colaboración, ¿no? O sea, yo creo que también ha ido generando ecosistemas de innovación y habla con bastantes proveedores, clientes, haciendo innovación abierta. Yo creo que eso lo hace bien, ¿no? Entonces yo creo que es estar abierto y hacer esa innovación abierta, no tener esa aversión al riesgo y a los errores, y poner recursos, ¿no? No son muchas cosas. Hay que conjugarlas. No, pero hay que hacerlas. Sí, hay que hacerlas. ¿No? O sea, yo creo que el tema es, oye, hay muchas empresas que dicen, bueno, esto está muy bien, pero no tenemos dinero, pues entonces no vas a innovar. O cada vez que vas con una propuesta, prácticamente si te equivocas te echan, pues tampoco vas a innovar, ¿no? O sea, son 2 o 3 cosas, pero hay que hacerlas. Muy bien, bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Voy a lanzar una pregunta general que me parece interesante reflexionar, no con el objetivo de que lleguemos a una conclusión, pero sí con el objetivo de que dejemos ese germen en el público para que también pueda leerse el libro a posteriori. Está claro al final que las empresas auténticas posiblemente lideren el futuro, ¿no? Lideren el mercado del futuro. Estamos ya en una etapa de declive en cuanto a el no actuar conforme a tus valores, a tu cultura corporativa, etcétera. Posiblemente comentaba también antes alguien del público el tema de la Agenda 2030, ¿no? Todo ese postureo que nos ha llevado a frenarnos en muchos aspectos. Si el futuro es de las empresas auténticas, ¿por dónde creéis que va a empezar ese cambio? ¿Va a empezar por las propias empresas que van a innovar y van a cambiar sus operativas de trabajo? ¿Va a empezar en este caso por las administraciones públicas, en el sentido de que van a regular en pro de la autenticidad? ¿O va a empezar por los consumidores, en el sentido de que van a decir: basta ya, no compro en esta empresa que hace greenwashing, basta ya, no voy a consumir este servicio de esta empresa que por la espalda está fabricando sus prendas en China, bueno, etcétera, ¿no? ¿Dónde creéis que va a empezar ese cambio en pro de la autenticidad? Pregunta abierta para el que quiera contestar. No sé si funcionan los micros, o sea que... En los clientes, o sea, En no los clientes. hay otra opción. Es verdad que son los que mandan. O sea, las empresas podemos hacer lo que queramos, pero el mercado manda. Y la realidad es esa, ¿no? Que muchas veces es difícil diferenciarse si no haces las cosas bien. Y es verdad que también estamos en una época en la que hay poca libertad, porque realmente a las empresas les da miedo casi salirse del camino marcado. Y a mí me pasa con otros sectores y otras empresas. Te das cuenta de que todos están diciendo lo mismo todo el rato. Es muy, muy difícil que realmente ya te la cuelen. Entonces yo me creo muy poco de toda esa parte que te llega. Está claro. ¿Va a venir por parte de las administraciones, Ángel? O... No lo sé, porque yo mañana puedo estar fuera de la administración. Es decir, yo soy administración, yo soy indio, pero durante mucho tiempo he sido vaquero, o sea que... Y espero que en el futuro esté vaquero. Vamos a ver, yo soy bastante darwiniano en este sentido. Es decir, creo que el mercado tiene un mecanismo de autorregulación bastante importante, en el cual juega la oferta y la demanda, es decir, los clientes
con también las empresas, y al final las empresas auténticas casi siempre son las empresas que subsisten y las que tienen un alto. Es decir, Santander naciendo como... vamos a ver, habría que leerse la historia de cómo nació el Banco Santander. Si tú ves cómo nace un determinado banco en un determinado sitio, es decir, que no estamos hablando de una capital muy importante y nada por el estilo tal, y cómo se mantiene, es porque la realidad es racional. Y por lo tanto tiene el propio hecho de haberse mantenido en la historia, te da el grado de autenticidad, es decir, sobrevivirán los auténticos, por decir este concepto, sobrevivirán los auténticos, los sostenibles, etcétera, ¿no? Por lo tanto es un juego de la demanda con la propia oferta, es decir, con los propios valores de la propia empresa. Las administraciones generalmente van por detrás de la realidad. Este es un principio jurídico que nosotros lo estudiábamos, es decir, primero existe la realidad y después tú cosificas normativamente esa realidad. Lo que tenemos que hacer fundamentalmente a la administración, lo tengo claro, es no joderla mucho. Dejar que los mecanismos del mercado funcionen bien y no intentar la manía de intentar regularlo todo. Si regulas algo es para añadirle un valor o para poner un cierto orden. Está claro. Nosotros teníamos una regulación de vivienda de uso turístico y de apartamentos turísticos de 2015-2017. La realidad nos ha dicho, tenéis que poneros las pilas en la nueva regulación, porque si no esto puede tener un verdadero problema, y ese es el papel de las administraciones. Y como ya yo supongo que es mi última intervención, porque le queda a Marco, yo quiero decir una cosa. Primero, el vino de Marco es auténtico. Antes he dicho el producto turístico, el vino de Marco de verdad no es agua con tinte, sino es auténtico. Bebed el vino de Higuera. La diferencia entre una persona vulgar y una brillante es un par de copas de Higuera, no me cabe duda. Si vais al extranjero, es decir, si podéis, por favor, vacacionar aquí en Castilla y León, que hay muchos sitios, pero si vais al extranjero, yo os recomendaría que os dejaréis llevar por Civitatis, que os recomendará no solo un destino, sino además qué es lo que tienes que hacer en ese destino si quieres venir contento. Y por supuesto que os leáis el libro de Adolfo Ramírez, que se lo lleven en el viaje y que empiecen y que además lo degusten con 2 copas de Higuera. Y que cuando vean que no entienden algo es que ya están borrachos, déjenlo, porque es que ya han bebido demasiado. Dentro de Castilla y León también puedes reservar Civitatis, ¿eh? Exacto. Que nos encanta que la gente lo reserve aquí. Lo que ha dicho ha cerrado ya no se puede añadir nada más. ¿Qué vas a añadir? No, yo lo que he preguntado de si va a ser la empresa o va a ser la administración o los clientes, por supuesto que los clientes. Pero también hay que tener en cuenta que esta juventud, que van a ser los que tiene ahora la generación, no sé cómo se llama, XZ o como sea, de 15, 20, 25 años, hay mucha incoherencia, ¿eh? O sea, de repente ponen de moda un producto como Taylor Swift que facturan 4.000 millones de dólares al año, no sé cuántos, tal, somos los más ecologistas y los más sostenibles del mundo, y vas a la Plaza Mayor el día del concierto y parecía un estercolero, o sea, que todo hay que tenerlo en un punto de vista relativo, y todo, o sea, el cliente va a mandar, pero ahora mismo hay, este cacharro influye muchísimo, y este cacharro marca tendencias y marca todo, y es que esto de aquí es falso todo. Antes en la comida estábamos diciendo lo que todos los Instagram y todo esto es postureo puro y duro y es falso. Entonces va a mandarle el cliente, es auténtico. En el caso del vino, una bodega de 200 años de Chateau Latour va a sobrevivir en el futuro, o una bodega que haga un vino sin alcohol, es que quién lo sabe. Adolfo, una última yo creo que reflexión. Van a ser los consumidores, los clientes, los que... Pero
cuando llegue lo que tiene que ser es que la empresa tiene que ser auténtica, porque esas son las que van a permanecer, ¿no? Es decir, que lo decidirán los clientes, pero porque cada vez más irán a esas empresas o esas marcas, ¿no? Yo lo que creo que posiblemente lo que haya es mucha información y falte al consumidor, para poder tomar decisiones adecuadas, falte orquestar esa información. O sea, yo creo que hay mucha desinformación con la información, ¿no? Entonces, si los consumidores supieran, se tienen que preocupar un poquito, pero además posiblemente se lo tengamos que poner más fácil, ¿no? Supieran o se hicieran la reflexión de a la marca que compran, estoy seguro que el 90% de las veces o el 99% no comprarían, no la comprarían a esa marca. Si supieran cuál es su proceso de elaboración, cuál es su proceso de fabricación, no lo harían, ¿no? El otro día había un estudio de las casas de moda que había hecho una consultora neutral, pues lo había sacado, me parece que lo sacó en Italia, y entonces venía me parece que era Christian Dior, pero podía ser cualquier marca de esta, ¿no? Y ponía el precio, lo que le cuesta a Christian Dior uno de los bolsos que vende, ¿no? Y donde lo fabrica, ¿no? El bolso le cuesta a Christian Dior, me parece que eran 40 euros. Ese mismo bolso lo está vendiendo por 2.500 euros. Entonces, claro, no es un tema de diseño, no es un tema de la calidad, no es un tema, o sea, es un tema de muy poca ética, ¿no? Porque realmente no le aporta ningún valor, porque cuando la pregunta ya es que cuando estás viendo en las playas, ¿no?, que están vendiendo los bolsos por 55 euros, es que posiblemente empiezas a pensar que es el mismo. O sea, que no hay una gran diferencia en esa falsificación, ¿no? Porque claro, es que le ha costado 40 euros y lo está vendiendo por... No le ha costado, ¿me explico? O sea, que yo estoy dispuesto a pagar a lo mejor 2.500 euros, pero por una cosa que sea alta calidad, el diseño, el oro, pero es que no es así, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la reflexión es que muchas veces, insisto, si el consumidor, nosotros como consumidores, supiéramos a quién estamos comprando, posiblemente el 90% de las veces no compraríamos. No lo haríamos, ¿no? Y esto tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la moda, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Está claro, estoy... Yo me he quedado con una de pregunta, acuerdo. si me permites, para Marcos. Sí, por supuesto. El valor de la autenticidad. El otro día leía, sabéis que, bueno, ya aprovecho ya un poco de publicidad, ¿no? Sabéis que al final de mes vamos a reunir a los 150 One Influencers más importantes, 50 de todo el mundo y 100, ¿no? Y 100 de más o menos, o 90 de España y 60 de extranjero. Y leyendo los informes que presentaban, algunos de ellos me dejaban alucinado. Por ejemplo, el 70% de los consumidores, el 70% de los consumidores de vino de determinados países, fundamentalmente sajones, de determinada edad, prefieren el vino sin alcohol. El valor de la autenticidad es el libro de Adolfo Ramírez. Tú te caracterizas por estar muy pendiente del mercado. Ahí está Lillera 5 puntos que dice frichante, no, está muy bien. El no, frichante no, vino y Lillera. Bien, ¿tú harías un vino tinto sin alcohol? Si estuviera bueno, sí. Primero tiene que gustar. Hay gente que lo ha hecho, pero lamentablemente para ellos y afortunadamente para los que no lo hacemos, están muy malos. No está bueno. Hay que hacer algo que esté rico, porque sí que es verdad que hay una tendencia, lo tenía apuntado que yo, las tendencias de vinos sin alcohol, vinos más ligeros, vinos más frescos. Ahora no comemos todos los días fabada, cochinillo y chuletón. Ahora se comen comidas mucho más ligeras y el vino tiene que ser parte del acompañamiento de la comida. No puedes tener un vino con 15 grados de alcohol, con una estructura que te mata la comida. Y el tema del vino sin alcohol, la semana pasada, el jueves, estuve en una inauguración de una clínica que han montado en Valladolid. Doy así, ya fíjate, unas pistas. Y entonces hacen el vino español. Ese día yo no había comido, no era por ir al evento este, era porque me lo pude comer y tal. Y digo, bueno, no pasa nada porque ahora nos van a poner el vino, tal. Y dicen, es un catering healthy. Joder. Y pasaba la bandeja, digo, yo tinto, ¿no tienes? No, es que no hay nada de alcohol. Digo, cago en la mar, ¿hasta qué punto hemos llegado?
de que no había una copa de vino. Y yo digo que el vino es sano, que el vino no es malo, pero hay una tendencia, y ayer hablaba con una compañera de una bodega y me dice, es que eso es lo que nos espera, ¿eh? Es que va a haber, ya hay lobbies que están yendo contra el alcohol, yendo contra el vino, a nivel europeo, igual que no se puede comer jamón o cerdo, o igual que no se puede comer carne. Y en el tema del vino hay que dar una vuelta y pensarlo. De momento es que no se puede sacar un vino sin alcohol que esté bueno, pero si se pudiera conseguir un vino sin alcohol rico, lo haríamos. ¿Por qué no? Ya lanzamos el 5.5. La primera vez que lo llevamos fue a Barcelona, a la Alimentaria, el año 2010. Y llevaba una botella normal, no sabíamos ni cómo se iba a llamar, ni lo que era, ni cómo se iba a embotellar, ni nada. Pero queríamos que la gente, que nuestros clientes, los distribuidores de toda España, lo probaran, y lo probaban, y la mayoría decía, esto es un mosto, ¿qué es esto? Esto es un mosto, esto no es fermentado, esto es un zumo de uva, no sé cuántos. Algunos decían, bueno, si le ponéis una etiqueta bonita, se puede vender algo en la costa y tal. El primer año sacamos 20.000 botellas sin saber lo que iba a pasar con ellas, y en el segundo doblamos sin haber vendido ni una botella del año anterior. O sea, llegó la vendimia del año 2011 y había que decidir cuánto se cogía para el 5.5. Y dejemos el doble, porque estábamos convencidos de que iba a gustar, de que iba a haber un mercado que iba a gustar. Bueno, pues nada, damos por finalizada la mesa redonda. No sé si hay alguna cuestión o comentario. Nosotros, por supuesto, felices de responderlo, de comentarlo. Y si no es muy largo, pues lo comentamos ahora. Y si no, si nos importa, pues lo hacemos en el vino español, porque vamos un poco justos de tiempo. No sé si el público se anima a hacer alguna cuestión, pregunta. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos los ponentes.